UHPS Kaguya se hubiera llevado a Naruto la noche del ataque del Kyuubi? El amor de una madre es una madre comprometida a amar a sus hijos para que alcancen un nivel superior al del entorno que los rodea. Las madres poseen un amor incomparable. Una noche de octubre, nació un niño de 2 poderosos shinobi, cada uno a su manera. Minato Namikaze era conocido como el hombre más rápido del mundo, habiendo diezmado casi un ejército entero él solo, en un abrir y cerrar de ojos. Luego estaba Kushina Uzumaki, Hinchiriki del Kyuubi no Kitsune y una kunoichi habilidosa en su propio estilo, que incluía principalmente sus legendarias cadenas de chakra. Ambos habían muerto, asesinados por el propio Kyuubi antes de que la enorme estructura de chakra se sellara en su hijo. El nombre de dicho niño era Naruto Uzumaki, último superviviente conocido del clan Uzumaki y único hijo del Hokage. Lloraba por la pérdida de sus padres, quienes habían sacrificado sus vidas para protegerlo, pero su joven mente no se daba cuenta, ni siquiera comprendía, que habían muerto. Lo único que Naruto sabía era que estaba cubierto de una sustancia viscosa y que tenía mucho frío. Así que Naruto lloró en la noche teñida de sangre, con la luna llena brillando solo sobre él, como una señal celestial de lo especial que era Naruto. Entonces, de entre las sombras del bosque casi destruido, salió una mujer de aspecto muy extraño. Esta mujer poseía rasgos faciales muy delicados y una piel suave como el cristal. Tenía una larga melena rubia que le llegaba hasta el suelo, lo que le confería una apariencia aún más majestuosa que a la mayoría de las mujeres. Lo más llamativo eran 2 protuberancias con forma de cuerno que sobresalían de su cabeza, casi como orejas de conejo. Sus ojos eran de un blanco puro y hermoso, lo que podría haber llevado a algunos a confundirla con una miembro del clan Hyuga. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los humanos, esta mujer poseía un tercer ojo situado verticalmente en su frente. Este ojo era completamente rojo, con varios anillos, y a cada lado, 3 tomoe. Sus cejas eran cortas y llevaba un labial oscuro y esmalte de uñas oscuro en sus largas uñas, que casi parecían garras. Finalmente, esta misteriosa mujer vestía un hime kimono de cuello alto, con líneas entrelazadas en el diseño y una línea de tomoe que recorría el centro y los bordes del vestido. Mientras esta extraña, pero extremadamente hermosa, mujer caminaba por lo que solo podía considerarse una zona de guerra, el amenazante chakra que había pertenecido al Kyuubi parecía abrirse como el mar rojo, sin siquiera rozarla. Cada paso era medido con precisión, no se oía ningún sonido y sus pálidos ojos blancos no se apartaban del niño que lloraba en medio del claro. La curiosidad la había traído hasta allí aquella noche de finales de octubre, curiosidad por el chakra que sentía en aquel niño, nacido en medio de tanta sangre. Inclinándose, la mujer con cuernos alzó al bebé Naruto, la sangre se alejaba cuanto más se acercaba su mano, como por arte de magia, y finalmente lo levantó, sin una sola gota de sangre sobre él. ¿Eres mi hijo Agoromo? No, tal vez eres su hijo Asura. Preguntó la mujer, con una voz a la vez fuerte y suave, aunque su expresión facial no cambió, se notaba que estaba interesada en el bebé Naruto. La extraña mujer ladeó ligeramente la cabeza, como si eso le permitiera comprender mejor lo que buscaba. El niño, que ahora se acurrucaba en el calor que ella le brindaba, era sin duda muy interesante, pero las otras energías que se acercaban la distraerían del bebé en sus brazos. No eran particularmente fuertes, al menos no en comparación con ella, y sin duda iban a por el niño, algo que no podía permitir. Ahora estaba interesada en el niño y no dejaría que se lo llevaran hasta que su curiosidad estuviera saciada, lo cual podría llevar un tiempo. ¿Quiénes sois? Preguntó la mujer sin siquiera mirar al anciano guerrero y a su numeroso grupo de soldados mientras corrían hacia el claro. La mujer simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el bosque, con el pequeño Naruto pegado a su pecho, solo para ser interceptada por más soldados enmascarados con las armas desenfundadas. Ya no cabía duda, querían a su hijo para ellos y tratarían de arrebatárselo por la fuerza si no se lo entregaba. Sí, ella se consideraba la nueva madre del niño, pues le había lavado la sangre del cuerpo y le había dado su calor durante la fría noche. Así que, en respuesta a esta actitud hostil, se enfrentó al hombre más anciano del grupo, que vestía una armadura diferente y portaba un bastón. Me llevo a mi hijo lejos de este espectáculo atroz, no podrá impedirme que me marche de aquí, fue todo lo que dijo antes de dar un solo paso hacia el anciano, aunque de alguna manera apareció a menos de 1 metro de él con la mano libre extendida. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir antes de que la uña de su dedo índice simplemente rozara su frente, entonces sus ojos se pusieron en blanco y cayó como una marioneta a la que le acaban de cortar los hilos. Atacó a Sandaime-sama.
Gritó horrorizado uno de los hombres enmascarados antes de que todos se abalanzaran sobre ella. Lo que sucedió a continuación ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En el instante en que se acercaron a pocos metros de la extraña mujer, todos parecieron congelarse antes de que una energía azul pareciera abrirse paso desde sus cuerpos hacia la mano extendida de ella, formando una diminuta esfera de energía azul, no más grande que un frijol. Con otro movimiento de su mano, el chakra maligno que el Kyuubi había expulsado en su ataque fluyó hacia la esfera azul, tiñéndola de un color púrpura claro. ¿Tienes hambre, hijo mío?, preguntó la mujer con un tono mucho más amable del que había usado nunca, salvo con sus propios hijos. El bebé en sus brazos, sin comprender ni una palabra de lo que ella acababa de decir, simplemente ladeó la cabeza antes de que una risita escapara de sus labios. Mientras tanto, mientras el bebé mordisqueaba ligeramente la bolita de energía que ella sostenía, la mujer regresó al bosque, desapareciendo en el instante en que salieron del claro con el pequeño Naruto en brazos. ¿Cómo debería llamarte? Rodeado de caos y aún así causándome tanto revuelo con solo llevarte lejos. Oh sí, creo que te llamaré Naruto, mi pequeño torbellino. Durante los meses siguientes, la gente buscó a esta extraña mujer y al hijo robado del Hokage, pero ninguno de los dos fue encontrado hasta muchos años después. Pocos recordarían el nombre de la mujer, ya que se había desvanecido en las páginas de la historia hacía muchos años, e incluso aquellos pocos que lo conocían no creían que hubiera existido. Su verdadero nombre, un nombre que durante muchos siglos había asombrado e infundido temor en la gente, no era otro que Kaguya Otsutsuki, la diosa conejo y demonio de la antigüedad. Como siempre, la historia estaba destinada a repetirse. También comprendió que había un vacío en su corazón donde debería estar su hijo, que era una mujer malvada y egoísta por desear que volviera. Kaguya Otsutsuki salió al mundo con su hijo recién nacido en brazos, alimentándolo con su propio chakra cada día para mantenerlo sano y salvo. Así, Kaguya siguió viajando por el país, extrayendo chakra de cualquiera que se cruzara en su camino y alimentando a su hijo, que comenzaba a adquirir algunas características de Kaguya. Cuando uno se alimenta del chakra de otra persona, algo que nadie había intentado antes, poco a poco empieza a parecerse más a ella a medida que consume más. Tras varias semanas de alimentarse principalmente del chakra de Kaguya, el pequeño Naruto comenzó a cambiar de aspecto. Los brillantes ojos azules que el pequeño Naruto había heredado de su padre, quien sin duda ya estaría enterrado, habían desaparecido, reemplazados por unos blancos puros, como los de su nueva madre. Su cabello rubio brillante había comenzado a cambiar de color, volviéndose casi completamente blanco, y ahora tenía pequeñas protuberancias parecidas a cuernos en la frente, justo en la línea del cabello. Kaguya solo pudo sonreírle a su pequeño Naruto, ahora que realmente se parecía a su hijo, a excepción de esas marcas parecidas a bigotes que no parecían querer desaparecer, como deberían haberlo hecho semanas atrás. Mientras caminaba por otro bosque, todavía en algún lugar de la Tierra del Fuego, Kaguya tarareaba una suave melodía al bebé apenas despierto. El pequeño Naruto se parecía mucho a sus dos primeros hijos, que ahora obviamente habían muerto y se habían desvanecido en las arenas del tiempo, pero el recuerdo seguía presente. El pequeño Hagoromo siempre había sido el hijo más talentoso de Kaguya, aunque Amura le seguía muy de cerca en habilidad. A Kaguya le entristecía que sus dos hijos se rebelaran contra ella, lo que casi les costó la vida a ambos y destruyó gran parte de las tierras alrededor del lugar de la batalla. Fue ese día cuando Kaguya supuestamente fue sellada por sus dos hijos, pero un pequeño fragmento sobrevivió en el mundo exterior. «Mamá», gritó el bebé en sus brazos, sacando a Kaguya de sus pensamientos y haciéndola mirarlo. Esa había sido la primera palabra del pequeño Naruto, lo que dibujó una gran sonrisa en el rostro de Kaguya. Sí, mi pequeño Naruto-chan, soy tu mamá. Sabía que él no podía entender ni una palabra de lo que acababa de decir, pero Kaguya sintió una calidez maternal que se extendió por todo su cuerpo cuando oyó a su nuevo hijo llamarla mamá. Sin seguir un camino en particular, Kaguya llegó a una fuente termal natural con una variedad de plantas y árboles que la ocultaban de cualquier transeúnte. Haciendo un cojín con varias hojas, Kaguya recostó al pequeño Naruto, asegurándose de que su manta lo envolviera bien. La diosa conejo se quitó entonces su kimono, dejándolo en una pila ordenada. Si Kaguya era considerada una diosa normalmente, sin duda era la criatura más hermosa jamás creada, incluso sin su kimono. «Ven, pequeño Naruto-chan, necesitas un baño», le dijo Kaguya alegremente a su hijo mientras lo alzaba y caminaba hacia las aguas termales.
Al notar que el agua termal estaba un poco demasiado caliente para un bebé, y dado que Kaguya no quería que su recién nacido se quemara, la diosa conejo usó su chakra especial para enfriarla. Una vez que entró en el agua, ahora un poco más fresca, su larga cabellera blanca como el agua pareció extenderse tras ella de una manera casi majestuosa mientras sostenía a Naruto cerca de su pecho, cubriendo su intimidad ante cualquier persona que pudiera pasar por allí. Elevando el suelo bajo sus pies, Kaguya creó una pequeña silla para que el pequeño Naruto se sentara mientras lo limpiaba. Ahora no te quejes, Naru-chan, mamá tiene que asegurarse de que te mantengas limpio. Kaguya se dio cuenta de que no se había comportado así desde que sus dos hijos habían crecido. La madre que llevaba dentro echaba mucho de menos la felicidad que podía traer la risa de un hijo. Lentamente, Kaguya tomó un poco de agua con su delicada mano, la elevó por encima de la cabeza del pequeño Naruto y la dejó caer lentamente, mojando su pálido cabello y haciéndolo reír como un niño travieso. Kaguya repitió esto varias veces hasta que el cabello naturalmente erizado de Naruto quedó completamente pegado a su cabeza. La diosa conejo luego pasó suavemente sus dedos por su cabello, empujándolo hasta que quedó desordenadamente peinado hacia atrás y sus dos cuernos se hicieron un poco más pronunciados, sin mezclarse con su cabello. Una vez que terminó de limpiar a su hijo, Kaguya lo levantó y comenzó a girar suavemente en las aguas termales, cantando una canción de su tierra natal, que Manate lugar podría jamás comprender. Mientras giraba, el largo cabello blanco puro de Kaguya comenzó a envolverla a ella y al pequeño Naruto como una manta. Luego, Kaguya pasó dos dedos por el estómago del bebé Naruto, haciendo aparecer el sello que mantenía al Kyuubi a raya, y expulsó parte de su chakra. Una vez que reunió suficiente chakra maligno de la bestia en la palma de su mano, la diosa conejo lo redujo al tamaño de una judía, como siempre hacía. Kaguya solía tomar parte del chakra del Kyuubi, ya que este jamás podría hacerle daño de ninguna manera, y se lo daba a su hijo para que su cuerpo se acostumbrara más rápido. Come, para que puedas crecer grande y fuerte, arrulló la diosa con cariño mientras la pequeña semilla de chakra se deslizaba en la diminuta boca de Naruto y simplemente se disolvía, dejando solo a un bebé cansado que solo quería tomar una buena y relajante siesta. Al salir de las aguas termales, el cabello de Kaguya pareció secarse casi al instante, al igual que el resto de su elegante cuerpo, antes de vestirse y continuar su viaje. Si hubiera viajado sola, Kaguya habría llegado a su destino en cuestión de segundos, pero como viajaba con un niño, no quiso arriesgarse a viajar a esa velocidad. Así que, varios días después, la diosa llegó a la orilla del océano, a tan solo unos kilómetros de la costa. Con un poco de concentración, Kaguya extendió su mano libre mientras su tercer ojo se abría de golpe y el poder comenzaba a irradiar de ella en oleadas. Entonces, como una bala veloz, una ráfaga de energía invisible se lanzó hacia el océano, rasgando el agua y partiéndola por la mitad. Mientras la fuerza invisible seguía dividiendo el océano justo por la mitad, Kaguya caminó tranquilamente hacia adelante, pasando justo entre las paredes de agua, que se cerraron tras ella. Kaguya se sorprendió un poco de que su hijo aún estuviera dormido, especialmente después de todo el ruido que acababa de causar, pero supuso que simplemente estaba cansado del largo viaje. A la mayoría le asombraría que Kaguya pudiera literalmente separar los océanos solo con su poder, aunque sus dos hijos podían hacer prácticamente lo mismo. Aún así, era un espectáculo hermoso ver a las criaturas marinas nadando justo al borde del agua, casi como si acompañaran a Kaguya a través del estrecho paso que ella había creado. Tras caminar varios kilómetros, Kaguya llegó a una isla relativamente grande, con numerosas ruinas dispersas por todas partes. Este lugar parece un poco descuidado, pero ¿qué te parece, pequeño Naru-chan? Preguntó Kaguya, mientras el pequeño Naruto seguía durmiendo plácidamente en sus cálidos brazos. Sabía que te gustaría, dijo Kaguya, y con eso continuó adentrándose en las aparentes ruinas de una ciudad que alguna vez fue grandiosa, apartando grandes rocas de escombros con un simple movimiento de muñeca. Una vez que llegó al centro de la isla, Kaguya ordenó a los grandes trozos de roca que se transformaran en un nuevo hogar para ella y el pequeño Naruto. Incluso entre los guerreros que manejaban chakra en la actualidad, ninguno había tenido mayor control que la propia diosa conejo, capaz de alterar el paisaje con solo un deseo. Aunque su poder actual era solo la energía acumulada de otras personas que habían tenido la mala suerte de convertirse en su objetivo, hablando de eso. Concentrándose una última vez, una sustancia negra y viscosa brotó del cuerpo de Kaguya antes de tomar la forma de un ser humano en el suelo, como una especie de pequeño demonio.
Regresa al Zetsu blanco, me quedaré con Naru-chan mientras este cuerpo aguante, ordenó Kaguya a la sustancia negra, que casi pareció reírse con diversión antes de volver a filtrarse en el suelo, sin dejar rastro de su existencia. Fue entonces cuando Naruto pareció despertar finalmente de su siesta, a juzgar por la forma en que sus manitas tiraban del largo cabello blanco de Kaguya. ¿Qué dices, Naru-chan? ¿Quieres ayudar a mamá a traer la paz al mundo? Preguntó Kaguya en tono juguetón, mientras sostenía a Naruto frente a ella con ambas manos, provocando un llanto de alegría en el bebé. Sí, su pequeño Naru-chan se convertiría en el ser más poderoso del mundo, Kaguya se aseguraría de ello, y entonces finalmente traerían una paz permanente al mundo. Kaguya lo haría más fuerte que sus otros dos hijos juntos. Tomaría tiempo, y posiblemente le costaría a la diosa conejo este cuerpo que controlaba actualmente, pero una vez que regresara al mundo, tanto Naruto como ella serían completamente imparables. Kaguya demostraría que el sueño de su insensato hijo de traer la paz a través del entendimiento no era más que una fantasía. Todo lo que tendría que hacer era encontrar la manera de permanecer con Naruto mucho después de que este cuerpo muriera y se viera obligada a regresar a esa abominación que uno de los descendientes de su hijo había creado. Con las mejores intenciones para su hijo, al menos en su propia mente, Kaguya entró en la casa improvisada. Ignoraba que el bebé en sus brazos supuestamente estaba destinado a traer la paz al mundo, pero tal vez no de la manera que ella imaginaba. Un año después. Era un día de lo más normal cuando ocurrió algo asombroso con el pequeño Naruto, incluso para Kaguya. Un día, mientras lloraba para llamar la atención, un chakra azul brillante, casi blanco a simple vista, comenzó a emanar de él en breves ráfagas, sorprendiendo ligeramente a su madre. Kaguya había experimentado lo mismo con sus dos primeros hijos, pero nunca había sentido un chakra tan puro. Sus dos primeros hijos simplemente poseían una forma ligeramente más pura del chakra del Shinju, siendo el de Kaguya el más cercano al original. Quizás, a medida que el chakra se extendía con cada generación, también se purificaba a través de los cuerpos humanos. Sin embargo, al alimentar a Naruto con un chakra tan poderoso, lo elevó al nivel de sus dos primeros hijos, pero conservó la misma pureza. Incluso cuando Kaguya lo alzó para intentar calmar sus llantos, pudo sentir cómo su chakra puro entraba en su cuerpo, devolviéndole parte del chakra que había perdido durante el año anterior. Al abrazarlo de nuevo contra su pecho, la diosa conejo notó que él desprendía un calor agradable que, de hecho, le hacía pesar los ojos. Nunca dejas de sorprenderme, pequeño Naru-chan. ¿Por qué no vienes a echarte una siesta con mamá? Le preguntó Kaguya al pequeño Naruto, de un año, que había dejado de llorar y la miraba con sus adorables ojos blancos, que contrastaban con la mirada fría y pura de Kaguya. Kaguya se acercó a la gran cama, hecha de diversas pieles de animales y otros materiales para que fuera lo más cálida y cómoda posible. Tras acostar primero a Naruto, Kaguya se recostó junto a él, divirtiéndose al ver cómo Naruto se envolvía en su larga cabellera blanca. Mientras tanto, con el chakra blanco casi puro de Naruto aún vibrando a su alrededor, Kaguya manifestó su propio chakra, aunque solo a nivel subconsciente. Para algunos, se asemejaría al Yin y al Yang, donde el chakra de la luz y el de la oscuridad se equilibran en perfecta armonía. 3 años después. Naruto, que aún no tenía 4 años, caminaba por una llanura cubierta de hierba, de la mano de su madre, que era como un ángel. Desde que Naruto salió por primera vez al exterior, Kaguya notó que su hijo tenía una profunda conexión con la tierra, posiblemente incluso mayor que la que ella misma tenía. Siempre que su hijo estaba feliz afuera, la hierba se veía más verde y el cielo estaba libre de nubes oscuras. Además, a los pájaros les encantaba acercarse y molestar al pequeño de 4 años, a menudo intentando hacer nidos en su cabello rubio pálido mientras dormía. Kaguya nunca le contó a Naruto que su tiempo en este cuerpo era limitado, ni que con los años había ido perdiendo su poder poco a poco. El chakra más puro de Naruto había sido de gran ayuda para evitar que Kaguya se desvaneciera demasiado rápido, pero, por desgracia, solo le quedaban unos pocos años con él antes de irse, de hecho, desaparecida para siempre. Además, el Kyuubi estaba sellado en su hijo por su padre biológico, y la bestia no estaba nada contenta de ver a Kaguya. La pequeña mascota de su hijo incluso intentó atravesar el cuerpo de Naruto para llegar hasta Kaguya, pero la diosa conejo aún tenía algo de mordisco que ofrecer. Kaa-chan, ¿estás bien?
La inocente preocupación de Naruto sacó a Kaguya de sus pensamientos mientras su hijo la miraba con la expresión más inocente que el mundo jamás haya visto en un niño, lo que explicaba por qué era tan cariñosa y afectuosa con el pequeño Naruto. Sí, pequeña Naru-chan, es que ya no soy tan joven como antes, dijo Kaguya con indiferencia. ¿Pero yo creía que Kaa-chan nunca envejecía? Preguntó Naruto, ya que le habían dicho que Kaguya nunca envejecería mientras estuviera en ese cuerpo huésped, porque su vida se convertía en el chakra que tenía en ese momento, el cual se estaba agotando lentamente y matando al cuerpo huésped a medida que disminuía. No te preocupes, Naru-chan, Kaa-chan estará contigo el resto de tu vida. Ahora, ¿qué te parece si volvemos a casa y me ayudas a preparar la cena? Preguntó Kaguya, observando divertida cómo la expresión de preocupación de Naruto se transformaba instantáneamente en una de entusiasmo infantil. 2 años después. La diosa conejo observaba cómo su hijo, ahora de 6 años, corría sobre la superficie de un gran lago como si fuera tierra firme, sin darse cuenta de que a muchas personas con chakra les llevaba semanas aprender lo que él hacía. Si bien Naruto desconocía cualquier jutsu que estos shinobi hubieran inventado, era asombroso en la manipulación del chakra puro, igual que su madre, aunque todavía no tan poderoso. Aún se apreciaban algunos rasgos de su herencia original, como las marcas de bigotes en su rostro y el ligero tinte rojizo en su cabello que había comenzado a aparecer el año anterior, volviéndolo de un rojo pálido en lugar de blanco puro. Hace apenas unas semanas, Kaguya había comenzado a enseñarle a Naruto cómo controlar su poder, ya que su nivel de chakra era muy alto y a menudo respondía a emociones intensas. Por ejemplo, cuando estaba muy feliz, el chakra blanco de Naruto hacía que toda la vida a su alrededor se volviera sana, incluso el cuerpo moribundo de Kaguya. Luego, en uno de sus momentos de debilidad, un animal salvaje atacó a Kaguya, pues se encontraba a la mitad de su poder y ya no podía separar los océanos como antes. A ese animal salvaje le atravesaron una cadena de chakra blanco puro, horrorizando a Naruto al darse cuenta de que había matado a algo. Kaguya lo abrazó todo el día, intentando calmar a su hijo, pero poco parecía funcionar en su estado de tristeza. Fue entonces cuando Kaguya sintió su primer ataque de dolor recorrer su cuerpo anfitrión, lo que indicaba que el proceso de rechazo finalmente había comenzado. Naruto no pasó por alto la imagen de Kaguya cayendo de rodillas y agarrándose el pecho, y corrió hacia ella lo más rápido que pudo. Siempre que Kaguya se sentía mal, Naruto la abrazaba y el dolor desaparecía, así que Naruto supuso que lo mismo ocurría en ese preciso instante. Está bien, Kaa-chan, haré que el dolor desaparezca, le dijo Naruto a su madre, recurriendo inconscientemente a su chakra puro para disminuir el dolor de Kaguya, lo cual, sorprendentemente, funcionó. Gracias, Naru-chan, siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, susurró Kaguya a su hijo, rodeándolo con sus brazos para estrecharlo lo más cerca posible. Siempre estaré aquí para protegerte, Kaa-chan, eso es lo que deben hacer los hijos, dijo Naruto, ajeno a lo que iba a suceder tan solo unos años después. 6 años después. 6 años después de su primera advertencia sobre lo que estaba por venir, Kaguya se había debilitado gradualmente con cada día que pasaba, hasta el punto de que ya no podía levantarse de la cama sin sufrir enormemente. Esto llevó a Naruto a aprender muchas cosas, incluyendo cómo cuidarse a sí mismo después de que lo inevitable sucediera y se quedara solo. De hecho, el hijo de la diosa conejo estaba sentado junto a la cama de su madre, inclinándole la cabeza para que pudiera beber un poco de agua con una medicina insípida que Naruto había preparado para intentar ayudarla. No te preocupes, Oka-chan, voy a prepararte más medicina para aliviar tu dolor. Vas a estar bien, intentó tranquilizar Naruto a Kaguya, pero ella sabía que ya no tenía sentido. No, Naru-chan, quédate conmigo un ratito más, suplicó Kaguya con voz débil, apenas con energía para mantener los ojos abiertos y hablar con su hijo. Está bien, mamá, lo que quieras, dijo Naruto tomando la mano inerte de su madre e introduciendo parte de su chakra blanco en su cuerpo. Naru-chan, ¿qué día es hoy? Preguntó la débil diosa, sintiendo que casi todo su chakra se desvanecía, incluso con Naruto tratando de darle un poco del suyo. El 10 de octubre, Oka-chan, es mi cumpleaños, respondió Naruto, mientras una cálida sonrisa lograba asomar en el rostro de Kaguya. Lo siento, no pude traerte nada, susurró Kaguya antes de sucumbir a un violento ataque de tos, ante el cual Naruto intentó ayudarla a incorporarse.
Está bien, lo único que quiero ahora mismo es que te mejores, así que deja de hablar y guarda tus energías, dijo Naruto en voz baja, pero su hermosa madre, que aún parecía joven, solo le sonrió. No lo necesito, Naru-chan. Naruto hizo una pausa, mirando fijamente a su madre mientras ella tomaba aire, posiblemente el último. Necesito que seas fuerte, lo suficientemente fuerte como para afrontar este mundo cruel sin mí. Necesito que hagas lo que yo no pude y traigas la paz, para asegurarte de que ningún hijo y su madre vuelvan a separarse jamás. Su voz casi se había apagado y sus hermosos ojos blancos casi se habían cerrado por completo al hermoso mundo. Soy fuerte, Oka-chan, pero solo cuando estoy contigo. El chico de cabello rojo pálido sintió un nudo en la garganta, sintiéndose impotente mientras el cuerpo huésped de Kaguya moría lentamente ante sus ojos. Te amo, Naru-chan. Esas fueron sus últimas palabras a su hijo antes de que todo su cuerpo se relajara y un último suspiro escapara de sus labios. Oka-chan, susurró Naruto, sacudiendo a su madre muy levemente con la esperanza de despertarla. Oka-chan. Un fino velo de chakra blanco rodeó a Naruto mientras sentía como si su corazón estuviera siendo aplastado y el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Kaa-chan. El mundo exterior. Quien dijo que la pérdida se hace más llevadera con el tiempo mintió. Esto es lo que realmente sucede, los intervalos entre las veces que los extrañas se hacen más largos. Entonces, cuando recuerdas extrañarlos de nuevo, el dolor sigue siendo punzante. Y sientes culpa. Culpa porque ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que los extrañaste. Desde que Naruto tiene memoria, su madre ha estado a su lado en cada momento de su vida. Ella lo crió desde bebé hasta los 12 años, convirtiéndolo en un niño que, según la propia Kaguya, era mucho más especial que cualquier otro niño del planeta, simplemente porque era su hijo. Naruto aún se sentía muy orgulloso de ello, pues ella nunca se enfadó ni se decepcionó con él, solo lo amó y lo cuidó. Kaguya le había enseñado todo lo que sabía, lo había ayudado a ser fuerte y a lograr cosas que otros jamás podrían. Sin embargo, allí estaba, frente a una plataforma de madera donde reposaba el cuerpo de su madre, rodeado de rosas blancas. Kaguya le había dicho a Naruto que esas rosas blancas eran especiales, especiales porque habían crecido gracias al chakra de Naruto cuando era niño. Un día, mientras ambos dormían la siesta en un prado, alrededor del mediodía si Naruto no recordaba mal, Kaguya se despertó y se encontró rodeada de rosas blancas puras. Le explicaron a Naruto que se debían a su chakra puro, que solía emanar de él mientras dormía. Lo curioso de esas rosas blancas era que, en lugar de necesitar agua o luz solar, sobrevivían exclusivamente con el chakra puro de Naruto. Así que Kaguya lo llevaba allí todos los días, antes de verse obligada a permanecer en cama, y observaba cómo Naruto mantenía vivas aquellas rosas blancas. Siempre le decía lo especial y puro que era su chakra, comparado con el suyo, y cómo podía dar vida solo con usarlo. Ahora, mientras Naruto recordaba sus amables palabras y el soporte de madera ardía con una cantidad infernal de fuego, deseó que su chakra la hubiera salvado a ella en lugar de a las rosas. Aún así, observó, con sus ojos blancos y puros inquebrantables, cómo el fuego consumía a Kaguya. A pesar de su expresión tranquila, casi serena, Naruto era una tormenta interior a punto de estallar. Naruto permaneció inmóvil, incluso después de que el fuego se extinguiera y su madre se convirtiera en cenizas en el suelo. Se percató de que, en medio de las cenizas, yacía una rosa blanca que parecía intacta, sin haber sido siquiera tocada por las llamas. Finalmente, sintiéndose capaz de dar un paso sin derrumbarse de dolor, el hijo de 12 años de la diosa conejo se acercó y recogió la rosa blanca. Solo al examinarla más de cerca, algo que casi pasó por alto, Naruto notó una mancha negra bajo uno de los pétalos, pero no era una quemadura como muchos pensarían. No, era el último vestigio del chakra de su madre que se había filtrado en la rosa tras su muerte, formando una mancha negra en una rosa blanca pura. Kaa-chan, susurró Naruto para sí mismo, acercando la rosa a su corazón, con la esperanza de encontrar alguna manera de aliviar el dolor que sentía, pero no encontró alivio para su dolor. Naruto consideró quedarse en esa isla, donde se había criado y guardaba tantos recuerdos felices, pero su madre le había pedido que hiciera algo antes de morir. Kaguya le pidió que trajera la paz al mundo, para que nadie sufriera más y el llanto cesara por fin. Así que, en ese preciso instante, en ese mismo pedazo de tierra, decidió cumplir la última voluntad de su madre, aunque la llevara toda la vida.
Aún así, mientras esparcía las cenizas de su madre al viento desde el punto más alto de la isla, Naruto seguía sintiendo un dolor punzante en el corazón, incluso después de prometer que cumpliría el último deseo de su madre. Al recorrer el único hogar que había tenido, Naruto se detuvo antes de entrar en la habitación de su madre, un lugar al que siempre acudía cuando tenía miedo o cuando una tormenta azotaba el exterior. La calidez de Kaguya siempre le brindaba tranquilidad, como si no existiera nada malo en el mundo. Ahora jamás volvería a sentir esa calidez. En una de las paredes colgaba un cuadro que Kaguya había pintado de Naruto cuando era mucho más pequeño, jugando en los campos que había justo fuera de la puerta. La diosa conejo le había prometido a Naruto que sería fuerte, y así fue, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al mundo exterior. Ahora llegaba la prueba, para ver si todo su trabajo había sido en vano o si, después de todo, tenía razón sobre Naruto que algún día sería un gran hombre. Naruto se vistió con la túnica que Kaguya le había confeccionado cuando aún podía moverse con normalidad. Allí, en la playa, se encontraba más lejos de casa que nunca. La túnica era una versión masculina de la de Kaguya, pero con el tomoe solo alrededor del cuello y una espiral en la espalda. Kaguya nunca le reveló el significado de esa espiral, solo que formaba parte de su pasado compartido y que era muy importante para él de una manera especial. Kaa-chan, te haré sentir orgullosa, susurró Naruto, cerrando los ojos mientras intentaba imaginar cómo se sentiría estar de nuevo en los brazos de Kaguya, escuchando su voz una última vez. Con un simple pensamiento y un poco de fuerza de voluntad, una aura blanca pura de chakra se formó alrededor de Naruto, antes de que extendiera su mano de 12 años y entrecerrara los ojos mirando el océano que tenía delante. De repente, un pulso de chakra se disparó hacia el océano, rasgando el agua por la mitad y revelando un camino por el que caminar. Al igual que 12 años atrás, cuando Kaguya había llevado al pequeño Naruto a la isla, Naruto ahora caminaba por su propio camino. Finalmente era tan fuerte como Kaguya, o al menos tenía el mismo poder que ella tenía 6 años atrás, cuando comenzó a enseñarle a su hijo los caminos del chakra. Naruto vaciló un instante antes de seguir el camino que tenía delante, con las paredes de agua cerrándose tras él y los peces guiándolo, igual que con Kaguya. Nadie pensaría que un niño de 12 años pudiera tener semejante poder, ni esa determinación en sus ojos, pero Naruto ahora tenía un propósito que le llevaría toda la vida a cumplir. No sabía por dónde empezar ni si alguien intentaría interponerse en su camino, pero nada le impediría traer la paz al mundo. Lo juró por el nombre de su madre. Un paso se convirtió en 2, y 2 en 3. Pronto, Naruto se encontró en tierra firme, un lugar del que solo había visto fotografías. Naruto respiró hondo el aire fresco, como si fuera diferente al de la isla, y lo recibió un olor bastante desagradable. Siguiendo el rastro, Naruto encontró lo que parecía ser un animal que nunca había visto. El animal estaba cubierto de un espeso pelaje gris y tenía una larga y tupida cola. Sus ojos eran de un amarillo apagado y parecía tener una herida, tal vez una marca de garra, justo en el borde de la garganta, que lo hacía desangrarse lentamente. Acercándose lentamente al animal herido, que gruñó en señal de advertencia, Naruto tuvo cuidado de no hacer movimientos bruscos, tal como Kaguya le había enseñado. «Cálmate», susurró Naruto, con la mano ahora cubierta de chakra blanco puro, mientras extendía lentamente la mano hacia el corte sangrante en la garganta del animal. Ante la posible amenaza a su vida, el gran animal mordió las manos de Naruto con sus afilados y poderosos colmillos, con la firme intención de arrancárselas del brazo. Por suerte, los reflejos de Naruto fueron más rápidos, o quizás el animal estaba lento por la pérdida de sangre, y logró apartar la mano. Entrecerrando sus pálidos ojos, Naruto volvió a tocar la herida. A pesar de ser la primera vez que tocaba tanta sangre, la concentración de Naruto le permitió ignorarla y concentrarse en curar a su pobre animal. En el instante en que su chakra entró en el animal, la bestia dejó escapar un largo y doloroso aullido mientras sus heridas, incluidas las que Naruto no podía ver, comenzaban a humear y sanar. Naruto solo había practicado la curación de aves con su chakra, así que, una vez que el animal cubierto de pelaje sanó, Naruto retrocedió de inmediato y le dio su espacio. Kaguya siempre decía que había que respetar la naturaleza o ser consumido por ella, porque nada podía dominarla y sobrevivir. La criatura se puso lentamente de pie, aparentemente sorprendida de que ya no estuviera herida, y miró fijamente a Naruto a los ojos, como si decidiera si debía atacar a su salvador o no. La mayoría pensaría que la idea de que un animal pensara tales cosas era señal de locura, pero estarían muy equivocados.
Si alguien hubiera presenciado lo que sucedió después, se habría desmayado de la impresión, pues el enorme depredador de 4 patas inclinó la cabeza hacia Naruto. Naruto, a su vez, inclinó la suya justo antes de que la bestia huyera hacia el bosque, tal vez en busca de su familia. Familia. Solo pensar en ella le trajo a la memoria a su madre y su entierro, apenas unas horas antes. Naruto realmente esperaba que el animal que acababa de salvar tuviera una familia. Ninguna criatura debería sufrir sin ella. Ahora, veamos si puedo encontrar ese pueblo. Efectivamente, el chico de cabello rojo pálido pensó que lo mejor era dirigirse al único lugar civilizado que sabía que existía y donde se encontraba. Kaguya le contó que los demás no se parecían a ellos dos. No tenían cuernos ni la misma fuerza, pero aún así eran personas. Ojalá, si Naruto no les mostraba hostilidad y solo amabilidad, ellos harían lo mismo con él. A decir verdad, el joven ya había tenido suficientes problemas ese día y no necesitaba más, al menos no por ahora. Si había algo que le encantaba a Naruto al llegar al continente era que el bosque aún conservaba el mismo chakra que los árboles de su isla natal. Este simple hecho le ayudaba a calmarse y a no sobresaltarse cada vez que oía soplar el viento o romperse una ramita bajo el peso de algún animal. Aún así, era una larga caminata para un niño de 12 años y, de hecho, estaba oscureciendo bastante, lo que significaba que tendría que acampar o arriesgarse a ser atacado por los depredadores nocturnos. Solo el sonido de otras personas gritando a lo lejos captó la atención de Naruto, y su curiosidad era insaciable. Así que aceleró el paso con naturalidad, trepando a los árboles para que nadie pudiera tenderle una emboscada en el suelo y fuera menos probable que lo vieran. Al principio, a Naruto le costaba un poco saltar de árbol en árbol, ya que no había grandes bosques en su isla, pero logró adaptarse después de unos minutos de casi caerse de bruces en algunas ramas bastante grandes. Una vez que se aseguró de que podía seguir moviéndose sin mucha concentración, Naruto concentró chakra en sus ojos, tal como Kaguya le había enseñado, y de repente su visión cambió. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon repentinamente de poder y Naruto ahora podía ver a varios kilómetros de distancia, en todas direcciones. La primera vez que Naruto intentó esto era joven y le dio un miedo terrible, pero por suerte su madre estaba allí para ayudarlo. Ahí va de nuevo, incapaz de dejar de pensar en ella. ¿Qué está pasando allí?, pensó Naruto, y su visión alargada finalmente le permitió comprender el motivo de todo el alboroto. Parecía un gran grupo de personas peleando en un campo bastante amplio y abierto. Naruto incluso podía ver el humo de los incendios a esa distancia sin tener los ojos activados. Necesito que seas fuerte, lo suficientemente fuerte como para afrontar este mundo cruel sin mí. Necesito que hagas lo que yo no pude y traigas la paz, que te asegures de que ningún hijo y su madre vuelvan a separarse jamás. Esas palabras resonaron de nuevo en la mente de Naruto, recordándole lo que prometió hacer cuando llegara al mundo exterior, a este mundo. No me importa por qué estén peleando, nada justifica quitarle la vida a alguien. Igual que en la playa, un chakra blanco puro cubrió a Naruto y salió disparado aún más rápido que antes, más rápido incluso que algunos adultos que podían usar chakra. Una vez que llegó al último árbol antes del campo donde luchaban los dos grupos, Naruto se lanzó al aire, mucho más alto de lo que cualquiera podría saltar, o al menos eso le había dicho Kaguya. Extendiendo ambas manos hacia el suelo, Naruto lanzó múltiples ráfagas de chakra que, al impactar contra el suelo, dividieron al grupo que luchaba justo por la mitad, sin llegar a matarlos. Para cuando el último de los ataques de separación de Naruto impactó, ya había aterrizado en medio de todos ellos y había formado un sello de tigre, provocando que su chakra se manifestara una vez más. Dotondori Hokkaeki. Con la cantidad de chakra que Naruto puso en el jutsu, habiendo extraído algo de chakra que había estado en el aire de jutsus anteriores, el resultado fue simplemente asombroso. En el tiempo que les tomó a la mayoría darse cuenta de que alguien había arruinado su pelea, una enorme pared los separó y dicha persona ahora los miraba desde arriba. Ninguno de ellos tenía suficiente chakra para realizar tal jutsu con tal grado. Solo los Kage eran conocidos por su poder. Naruto casi no podía creer que su pequeña maniobra hubiera funcionado, pero Kaguya siempre decía que tales acciones siempre llamaban la atención de los demás. Esperaba que esta vez la atención fuera para bien. Si bien Kaguya le enseñó a Naruto muchos jutsu defensivos, también le enseñó jutsu ofensivos muy poderosos. Naruto siempre se preguntaba si su madre había venido al continente para obtener los pergaminos o si simplemente siempre los llevaba consigo.
Justo cuando Naruto iba a decir algo, se produjo una explosión a su izquierda y una sección entera del muro se derrumbó, deteniéndose justo antes de alcanzarlo. Luego hubo otra explosión, esta vez del otro lado del muro, y Naruto se vio obligado a saltar para evitar que el suelo cediera bajo sus pies. Mientras Naruto caía al suelo, intentando calmar su corazón acelerado por la conmoción, los dos grupos volvieron a enfrentarse. Debajo de la túnica de Naruto, donde guardaba la rosa blanca imperfecta, aquella mancha negra se deslizó de la rosa y cayó directamente sobre su pecho, justo encima del corazón. Naru-chan, susurró una voz justo en su oído, haciendo que su corazón casi se detuviera de la sorpresa. Kakaa-chan. Flotando justo detrás de Naruto, que casi había tocado el suelo, había una imagen transparente de Kaguya, y ella le sonreía con mucha amabilidad. Deja de pelear, Naru-chan, le susurró Kaguya de nuevo. Lo intenté. Basta de luchar para siempre. El mundo exterior, parte 2. Ten miedo de tu madre, ella te trajo a este mundo y puede sacarte de él. El calor había regresado, ese maravilloso calor que solo Kaguya podía darle, y luego desapareció antes de que Naruto pudiera siquiera pestañear. Al despertar, Naruto se encontró en un campo abierto completamente destruido, con grandes rocas que sobresalían del suelo y marcas de quemaduras donde antes había hierba verde. No había cuerpos de hombres muertos ni una sola gota de sangre en el suelo, solo tierra destruida por personas que ya no estaban allí. Incorporándose, Naruto se pasó la mano por su cabello rojo y puntiagudo e intentó pensar qué podría haber sucedido. Lo último que recordaba era haber oído a su madre de nuevo, pero eso no podía ser posible porque estaba muerta, ¿o no? Fue solo el sonido de gente acercándose a lo lejos lo que sacó a Naruto de sus pensamientos y lo hizo correr de vuelta al bosque. Necesitaba alejarse de allí, pensar, descansar e intentar comprender lo que le había sucedido hacía unos instantes. Sin embargo, parecía que otras personas lo habían detectado y ahora lo seguían, acercándose cada vez más. Aunque Naruto infundiera chakra en sus piernas, dudaba poder escapar a tiempo, ya que también lo acorralaban por los flancos. Si esto continuaba, se vería obligado a luchar, aunque a la larga sería contraproducente para su misión. Kaguya le había contado lo fácil que el mundo exterior guarda rencor y nunca lo deja ir, razón por la cual habían tenido tantas guerras. Era un poco triste, la verdad. Pensaban que matar a quien había asesinado a su ser querido lo arreglaría todo, pero eso solo los convertiría en el blanco de alguien más. Sin embargo, no se desviaría de su misión, no fallaría en la última tarea de su madre, pero esquivaría la gigantesca bola de fuego que se dirigía directamente hacia él. Mientras el tiempo parecía ralentizarse para Naruto, giró su cuerpo en el aire y observó cómo la enorme bola de fuego pasaba zumbando a su lado, haciendo estallar un árbol a pocos metros de distancia. Corrigiendo su posición, Naruto aterrizó en la rama del siguiente árbol antes de continuar tan rápido como pudo. Con el resto del numeroso grupo prácticamente bloqueando su escape, el chico pelirrojo decidió que lo mejor sería enfrentarlos en un lugar abierto y despejado, un lugar donde pudiera moverse si lo necesitaba. Tras canalizar chakra hacia sus ojos, Naruto encontró un pequeño claro que aún no había sido aislado. Este lugar sería perfecto para una pelea, si llegara el caso. Aterrizando de rodillas, Naruto intentó regular su ritmo cardíaco y oxigenar sus pulmones. Desafortunadamente, el grupo que acababa de intentar hacerlo explotar aterrizó allí poco después, cubriendo tanto el suelo como las ramas de los árboles circundantes. En total, parecía que la mitad del ejército había desaparecido. La mayoría, si no todos, llevaban algún tipo de chaleco con ropa oscura y extrañas cintas para la cabeza con lo que parecía una hoja tallada. Algunos llevaban armadura y espadas atadas a la espalda, además de máscaras de animales que les cubrían el rostro. Naruto no tenía ni idea de quiénes eran, pero las emociones negativas que emanaban de ellos ponían muy nervioso al hijo de la diosa conejo. Llévense al chico de vuelta al campamento para interrogarlo mientras el resto de nosotros seguimos buscando al responsable de la desaparición de nuestros hombres, dijo uno de los hombres enmascarados al aparente líder del grupo principal. Correcto, fue la respuesta colectiva de casi todas las personas que no llevaban mascarilla antes de que el aparente grupo de élite saliera corriendo de vuelta al bosque en busca de la persona que había estado justo delante de ellos. Ninguno se molestó en dirigirse directamente a Naruto, ni siquiera para comentar su extraña apariencia. Tenían órdenes que cumplir y su experiencia les hacía creer que Naruto no podría oponer mucha resistencia.
Esto resultaría ser un error por su parte, porque con un simple movimiento de su mano, Naruto lanzó una ráfaga de chakra lo suficientemente poderosa como para hacer retroceder a varios de los hombres varios metros, dejando al otro momentáneamente en estado de shock. Ahora bien, Naruto no era violento por naturaleza, pero había casos en los que simplemente no podía salir airoso con la razón, y lamentablemente este era uno de ellos. Después de todo, su madre le había hablado de esas personas, personas tan controladas por sus aldeas que apenas podían hablar sin que se les ordenara hacerlo. Katonge Kaki no Jutsu. Gritaron varios atacantes al mismo tiempo, lanzando grandes bolas de fuego a Naruto desde casi todas las direcciones, que posiblemente podrían haber matado al chico, pero este acababa de demostrar ser mucho más fuerte de lo que parecía al principio. Pensando rápidamente en qué podía hacer, Naruto concentró chakra en las palmas de sus manos y comenzó a girar a una velocidad asombrosa. Algunos podrían confundir la técnica con el kaiten del clan Hyuga, pero no era así en absoluto. Los atacantes solo vieron cómo el jutsu de fuego se desvanecía en el instante en que impactaban contra la figura borrosa de Naruto, pero él no estaba bloqueando el ataque. De hecho, estaba absorbiendo el chakra de los ataques y simplemente usaba su chakra puro para proteger sus manos de las llamas. Tras la última bola de fuego, Naruto dejó de girar y entrecerró los ojos ligeramente. Intentarán impedir que cumplas tu promesa, Naru-chan. Ahí estaba de nuevo, la voz de Kaguya susurrándole al oído mientras una forma espectral de ella flotaba justo detrás de Naruto, con los brazos rodeándolo holgadamente por detrás. Lo que Naruto no vio fue que ese único punto negro en su pecho creció repentinamente y se convirtió en un patrón en espiral no más grande que una manzana. Tienes que detenerlos, Naru-chan. Para siempre, Naruto sintió por un momento que alguien más había tomado el control de su cuerpo, pero también sintió que tenía el control total mientras sus brazos se movían y su chakra aumentaba a la orden de su maestro. El cabello puntiagudo de Naruto creció repentinamente hasta alcanzar una longitud descomunal, casi llegando al suelo, antes de dispersarse en todas direcciones y desprenderse en pequeños grupos, separándose del resto de su cabello. Ninguno de los hombres presentes tenía idea de lo que acababa de suceder, así que no sabían cómo defenderse cuando varios mechones de cabello rojo atravesaron sus cuerpos como lanzas, inmovilizándolos contra el suelo o dirigiéndose hacia la persona que estaba detrás de ellos. Los pocos que sobrevivieron, aunque no ilesos, miraron horrorizados la escena que tenían ante sí, donde todos sus compañeros parecían prácticamente destrozados. ¿Qué demonios es este chico?, preguntó uno de los hombres, observando cómo la figura encorvada de Naruto se incorporaba lentamente, su cabello recuperando su longitud normal pero proyectando una sombra sobre sus ojos que lo hacía intimidante incluso ante los ojos de los hombres adultos. Es deber de una madre guiar a sus hijos por el camino correcto de la vida, susurró Kaguya y, por un breve instante, todos los que rodeaban a Naruto pudieron ver su forma espectral sonriente detrás de él, guiando sus movimientos e influyendo en sus acciones actuales. Sí, madre, dijo Naruto con un tono casi alegre mientras levantaba su mano de 12 años y apuntaba directamente al shinobi más cercano, o al menos en su dirección general. Concentrándose, tal como su madre le había enseñado, Naruto comenzó a absorber todo el chakra del lugar, incluso el de los cadáveres que yacían en el suelo. Naruto agotó hasta la última gota de chakra de esos cuerpos, hasta que solo quedaron polvos que la suave brisa vespertina disiparía. Esto dejó a 10 ninjas asustados, demasiado heridos para moverse o luchar, mirando fijamente a lo que creían que era un niño. Justo cuando pensaban que les tocaría a ellos, Naruto sintió un intenso ardor en el corazón y se llevó la mano al pecho mientras caía de rodillas. La última imagen fantasmal que vio de su madre fue la de ella arrodillada frente a él, dándole un suave beso en la frente, antes de que tanto el dolor como ella parecieran desvanecerse. Bajo la túnica de Naruto, la espiral se había reducido a un simple punto negro casi imperceptible. Naruto, sin mirar atrás a un caballo regalado, se adentró de nuevo en el bosque, dejando atrás a los pocos hombres que quedaban para que vivieran o murieran. Debería haberle remordido el haber matado a toda esa gente, haber robado su chakra para sí mismo y haber dejado morir a esos pocos, pero ahora solo pensaba en escapar. De hecho, en ese momento se sentía feliz. Incluso ahora su madre estaba con él, guiándolo por el buen camino, tal como lo había hecho toda su vida. Era como si pudiera sentir su calor junto a su corazón, un calor tan intenso que rozaba el dolor. Magen Kasei no Jutsu.
Gritó una voz grave y monótona antes de que el cielo sobre Naruto se volviera rojo sangre, las nubes negras y un dolor que nunca antes había sentido recorriera todo su cuerpo. Cuando tocó el suelo, los ojos de Naruto se abrieron de horror al ver 6 enormes estacas de metal clavadas en su cuerpo. El dolor fue tan intenso que todo su cuerpo se entumeció, excepto las estacas, claro está, y ni siquiera pudo concentrar su chakra. Entonces, uno de los hombres enmascarados de antes aterrizó frente a Naruto y se quedó mirándolo fijamente, con unos extraños ojos rojos brillantes que estudiaban sus rasgos aún más extraños y sus pálidos ojos blancos. No había ninguna emoción negativa en este hombre mayor, pero su nivel de chakra era mucho mayor que el de cualquier otra persona con la que se hubiera topado, excepto su madre. Taichou-san, lo tengo bajo un genjutsu en este momento, debería ser inofensivo, dijo el hombre enmascarado mientras otro descendía, y resultó ser el mismo que había estado dando órdenes a esos otros hombres hacía apenas unos minutos. Debemos tener cuidado con este. No lo sabíamos antes, pero era su gran chakra lo que sentíamos antes de que el primer grupo desapareciera, y ahora nuestra fuerza principal también se ha ido. Si intenta algo o se libera de tu genjutsu, mátalo sin dudarlo, dijo el hombre de cabello plateado, recibiendo un asentimiento del joven que levantó al congelado Naruto y se lo echó al hombro. Taichou-san, deberíamos irnos antes de que lleguen más shinobi de Kumogakure. Si nuestra información de inteligencia es correcta, pronto estarán aquí para reforzar a los hombres que ahora están desaparecidos, dijo el hombre más joven, que podía sentir la enorme masa de chakra que se aproximaba, que no era otra cosa que un ejército entero. Bien, haré una señal a los demás para que comiencen su retirada al otro lado de la frontera. El Hokage-sama querrá saber qué es y quién es este niño, y dicho esto, ambos shinobi enmascarados se lanzaron de nuevo hacia los árboles, con la esperanza de escapar de los refuerzos enemigos que sin duda los matarían si los veían. Sin embargo, su breve momento de victoria duró poco, ya que los ojos de Naruto se abrieron de golpe y un chakra blanco puro salió disparado de él en todas direcciones, lanzando a ambos shinobi contra varios árboles. Levantándose lentamente del suelo, donde había caído tras el repentino ataque, Naruto corrió rápidamente de vuelta al bosque, alejándose del ejército de emociones negativas que se aproximaba. Todo aquello era demasiado para él en ese momento. No tenía ni idea de que estas personas pudieran usar su chakra para hacerle sentir tanto dolor con solo influir en su mente. Su madre jamás le había enseñado que eso fuera posible. Tengo que llegar a un lugar seguro. Dentro del sello de Naruto. En lo profundo del sello que albergaba al poderoso Kyuubi no Kitsune, una Kaguya muy real permanecía de pie en el agua hasta las rodillas, con el ceño fruncido en su hermoso rostro. A pesar de haber sellado con éxito una parte de sí misma dentro de Sunaru-chan y de haber podido influir en él por el buen camino hasta tal punto, lamentablemente le causaba dolor a su preciado hijo si lo hacía por mucho tiempo. Aún así, se alegraba de haber podido entregarle una parte de sí misma a su tercer hijo antes de que Agoromo y Amura la sellaran. Los odiaba a ambos por eso, y sin embargo, los amaba aún más por luchar por lo que creían, incluso si eso significaba luchar contra su propia madre. Aún así, Naruto era su hijo favorito, era su nueva luz y él la ayudaría a regresar, y entonces estarían juntos de nuevo. Él te detendrá, la voz era baja, pero de alguna manera resonó por toda la cámara, e hizo que Kaguya se volviera hacia las grandes puertas de la jaula que tenía detrás, con una expresión casi aburrida en el rostro. Silencio, esa simple orden bastaba para que lo que fuera que estuviera tras los enormes barrotes gimiera como un animal apaleado antes de que todo volviera a quedar en silencio. Fue entonces cuando Kaguya lo sintió. Una sensación muy parecida a la de sus propias ilusiones invadió repentinamente a Sunaru-chan, provocándole un gran dolor. La ira se apoderó de Kaguya al pensar que alguien pudiera lastimar a su hijo, así que arremetió con todas sus fuerzas, destrozando la ilusión que rodeaba a Naruto y lanzando una onda expansiva de chakra puro en todas direcciones, con la esperanza de causar un dolor intenso a sus captores. Sin embargo, aún se sentía débil por las pruebas del día y la explosión de chakra probablemente no fue tan poderosa como esperaba. Mantente a salvo, Minaru-chan, y hazme sentir orgullosa, y así, mientras caminaba por un pasillo extrañamente marcado, un único ojo rojo grande la miraba fijamente con suficiente odio como para reducir a cenizas un mundo entero, y todo iba dirigido a la diosa conejo. Amegakure. En lo profundo del país sin nombre se encontraba una aldea mucho más avanzada tecnológicamente que la mayoría, llamada Amegakure.
Esta aldea era conocida simplemente por su lluvia incesante y su otrora temido líder, Anzo de la Salamandra, y porque casi todos sus shinobi usaban máscaras respiratorias debido a los numerosos ataques venenosos que utilizaban. Entonces, erguida bajo la lluvia y justo en el centro de la aldea, se alzaba una torre sin igual, hecha de metal retorcido y con extraños rostros humanoides que aterrorizaban a casi todos los que la miraban. Sin embargo, en lo profundo de esta torre se encontraba un hombre con un solo ojo rojo brillante, pues su mano enguantada cubría el otro, y acababa de sentir un cambio bastante inquietante en el mundo. Zetsu, dijo el hombre, con voz dura y desprovista de toda emoción, salvo una profunda ira que se reflejaba en su ojo rojo. ¿Llamaste a Obito-san? Preguntaron dos voces en una, mientras una extraña cosa en blanco y negro parecía surgir directamente del techo y mirar fijamente a la persona que la había invocado. Acabo de sentir que algo cambió en el viento. Ve y averigua qué causó esa oleada de chakra. Tráeme a esa persona o cosa, ordenó Obito, cerrando su único ojo mientras la criatura se fusionaba de nuevo con la piedra, dejando al hombre solo en la habitación tenuemente iluminada, con solo sus pensamientos como compañía. Konohagakure no Sato. Sentado en su antiguo escritorio estaba Hiruzen Sarutobi, cuya avanzada edad se hacía evidente con su barba casi blanca y sus largos mechones grises. Sin embargo, a pesar de su apariencia frágil, Hiruzen había logrado mantener unida a su aldea durante dos grandes guerras y ahora se aseguraba de que sobreviviera a una tercera. No era fácil luchar contra tantas aldeas a la vez, especialmente porque la guerra había comenzado en el peor momento posible, hacía casi 12 años. Con Konohagakure debilitada tras la muerte de Minato, junto con otros shinobi, y la pérdida del Kyuubi, los enemigos de la aldea vieron esto como una oportunidad para atacar y vengarse de las guerras pasadas. De hecho, si no hubiera sido por la ayuda de Tsunagakure en aquel difícil momento, Konohagakure seguramente habría caído ante el poder combinado de dos aldeas importantes y varias más pequeñas. Ay, ahora mismo la guerra está en un punto crítico y podría inclinarse hacia cualquier lado. Me pregunto qué harías, Hashirama-sama, qué pensarías de las aldeas con las que intentaste hacer las paces, y qué pensarías de la aldea que creaste, se preguntó Izuren antes de sentir una onda expansiva de chakra completamente puro recorrer repentinamente todo su cuerpo, haciéndolo sentir casi 20 años más joven e incluso le quitó el dolor de espalda. ¿Qué fue eso? Preguntó Izuren, levantándose de su escritorio antes de mirar por la ventana, esperando que sucediera algo, cualquier cosa que explicara de dónde provenía esa onda expansiva. ¿Han cambiado los vientos? ¿Nuevos lugares? ¿Cuántas veces, te preguntas, el rumbo de tu vida se ha visto condicionado por malentendidos? ¿Cuántas oportunidades te han sido negadas o, incluso, concedidas porque alguien no supo verte bien? ¿Cuántos amigos has perdido? ¿Cuántos has ganado? Porque vislumbraron algún rasgo de tu personalidad que brilló solo por un instante, en circunstancias que jamás podrías repetir. Una ilusión de agua que reluce en la curva más alejada de una carretera. Cuando Naruto despertó, esperaba encontrarse en una celda o tal vez con varias figuras envueltas en sombras observándolo desde lo alto. En cambio, despertó en una cama bastante cómoda, vestido con una túnica gris claro, con la otra doblada ordenadamente junto a la cama. Al ponerse de pie, Naruto se dio cuenta de que estaba bajo tierra y vio varias concentraciones de chakra en la puerta de madera, que se extendían por las paredes rocosas. Volviéndose a poner la túnica, el chico pelirrojo se acercó a la puerta y comenzó a mover lentamente las manos sobre ella, intentando localizar el origen del chakra que se extendía por las paredes. Con una leve sonrisa que mostraba su éxito, Naruto comenzó a drenar el chakra de su fuente antes de que la puerta se desmoronara literalmente. Sin pensarlo dos veces, Naruto salió al pasillo y miró a ambos extremos, buscando la mejor salida. Los pasillos estaban revestidos de metal, muy diferente del lugar donde acababa de despertar, pero el chico pelirrojo tenía asuntos más urgentes. Sin un camino definido, Naruto giró a la derecha y siguió caminando hasta encontrar una puerta bastante grande. Kaguya había dicho que a los líderes les gustaban las puertas grandes, algo sobre compensar, lo que fuera que eso significara. Enviando chakra a sus ojos, Naruto vio a través de la puerta y encontró a una sola persona dentro, cuyo nivel de chakra era similar al suyo. Empujando la puerta, encontró a un hombre sentado en un trono de piedra que lo miraba con una mirada aún más extraña que la suya. Ah, así que has despertado, espero que hayas dormido bien.
Preguntó el hombre con voz profunda y resonante, mientras sus extraños ojos se entrecerraban al mirar a Naruto, mientras la mayor parte de su cuerpo permanecía en las sombras, oculta incluso de la mirada de Naruto. ¿Fuiste tú quien me hizo sentir dolor? La pregunta era sencilla, y Naruto demostró lo intimidante que podía ser un niño de 12 años, especialmente cuando su chakra podía sacudir la habitación y hacer que se extendieran grietas por todas las paredes de metal. Dolor, debes referirte al genjutsu al que te sometieron cuando te rescatamos de esos shinobi de Konohagakure. Un genjutsu bastante desagradable, que uno esperaría que solo se usara en un individuo muy poderoso, aunque tu chakra ha demostrado que quizás entras en esa categoría, dijo el hombre, poniéndose de pie para revelar su capa negra, que estaba decorada con nubes rojas, pero aún mantenía su rostro oculto en las sombras. ¿Genjutsu? ¿Qué es genjutsu? Preguntó Naruto, mientras su chakra se calmaba y el aura blanca que rodeaba su cuerpo se desvanecía al hacerlo. Antes de continuar esta conversación, quiero saber tu nombre. Creo que una conversación entre dos personas puede volverse bastante tensa cuando ni siquiera se conocen. Por ejemplo, mi nombre es Madara Uchiha, dijo el hombre, saliendo de las sombras para mostrar que llevaba una extraña máscara naranja, pero que tenía un solo orificio para el ojo derecho con un ojo rojo brillante que miraba fijamente a Naruto. Naruto, Madara encontró extraño que aquel niño ni siquiera parpadeara al oír su nombre. ¿Acaso no había oído hablar de Madara Uchiha, el segundo shinobi más temido de todos los tiempos y un hombre del que se decía que rivalizaba en poder con Hashirama Senju? ¿Entonces no tiene apellido? Preguntó Madara, sin vacilar jamás en su intento de memorizar todo sobre aquel niño. Mi madre nunca me dio uno, fue la sencilla respuesta de Naruto. Ya veo. Creo que preguntaste qué era un genjutsu. Normalmente, alguien con un chakra tan poderoso como el tuyo habría sido reclutado para convertirse en un shinobi y luchar en la guerra. ¿Cómo es posible que estés aquí, controlando una cantidad tan grande de poder, y aún no sepas qué es un genjutsu? Preguntó Madara, acercándose unos pasos al chico de 12 años. Vivíamos en una isla lejos del continente. Solo llevo aquí un día más o menos. En cuanto al genjutsu, mi madre me enseñó ninjutsu, pero nunca la había oído mencionarlo. Además, no me has dicho qué es, dijo Naruto, sintiéndose menos confiado que cuando llegó al continente, o tal vez por ese ojo rojo que lo miraba fijamente. Me disculpo, es simplemente asombroso ver a alguien tan joven, casi sin entrenamiento en las artes shinobi, y aún así tener tanto poder. Me desvío del tema. El genjutsu es similar al ninjutsu en el sentido de que ambos requieren una cantidad determinada de chakra y sellos manuales específicos para funcionar, y solo en circunstancias muy estrictas se pueden evitar por completo los sellos manuales. Sin embargo, mientras que el ninjutsu afecta el cuerpo o el área circundante, el genjutsu afecta la mente del objetivo, a menudo haciéndole ver o sentir cosas que no existen. Por ejemplo, el genjutsu al que te sometieron fue diseñado para causarte un dolor traumático hasta el punto de la inconsciencia, explicó Madara, observando cómo Naruto asimilaba toda esta nueva información antes de cerrar los ojos y dejar escapar un suspiro. Qué preocupante, mi madre nunca me enseñó algo así, susurró Naruto para sí mismo, antes de acallar ese pensamiento para que no lo llevara por caminos indeseados. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, te aseguro que estarás completamente a salvo del mundo exterior, siempre y cuando permanezcas dentro de mi aldea, dijo Madara, quien volvió a sentarse en su trono de piedra y observó a Naruto con atención. Gracias por salvarme, pero debo irme. Tengo una promesa que cumplir y no será fácil, dijo Naruto. ¿Puedo preguntar cuál es esa promesa? Una promesa que le hice a mi madre antes de que pasara a la otra vida. Una promesa de traer la paz al mundo. Los ojos de Madara se abrieron ligeramente tras su máscara, incluso el ojo oculto al mundo. Un objetivo noble, y uno que ambos compartimos. Quizás, antes de que continúes tu viaje, me permitirías explicarte algunos datos sencillos sobre el mundo exterior, datos que podrían ayudarte a sobrevivir en una situación de vida o muerte, preguntó Madara. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Otros que he conocido solo parecen atacarme primero y luego se enfadan cuando me defiendo, dijo Naruto, quien había desconfiado de su supuesto salvador desde que vio al hombre por primera vez. Las guerras del mundo me han dado y quitado muchas cosas, pero ninguna me ha dado la capacidad de ayudar a alguien que no haya sido tocado por sus viles manos. Pareces venir de un lugar que ha permanecido intacto y aún conservas un corazón puro, eso puedo asegurarlo.
Por eso, mi deseo es ayudarte a sobrevivir y, si el destino así lo quiere, traer la paz al mundo, explicó Madara, con un tono imperturbable, y Naruto no supo discernir si mentía o decía la verdad. Naruto se quedó allí, pensativo un momento, pero entonces sintió una presencia familiar en su mente y al instante se relajó. La voz de su madre le susurró, instándolo a confiar en Madara Uchiha, y Naruto sería un necio si ignorara la sabiduría materna. Después de todo, ella nunca lo había desviado del buen camino y Madara compartía su objetivo de traer la paz al mundo. Cualquier ayuda sería bienvenida, gracias, dijo Naruto, ahora con un tono educado en lugar de receloso, porque su madre le había dicho que era lo correcto. Bueno, si quieres aprender, deberíamos ir a un lugar más relajante que una habitación metálica y sin vida. ¿Te gustaría acompañarme al jardín? Preguntó Madara, señalando la puerta de madera cercana, y Naruto asintió levemente. Mientras atravesaban la gran torre metálica, Naruto pudo sentir 8 poderosas firmas de chakra, cada una con una sensación diferente. Aparentemente, esas 8 personas se habían reunido en el mismo lugar al que Madara guiaba a Naruto. La única razón por la que Naruto no cuestionó esto, ni volvió a ponerse nervioso, fueron los dulces susurros de Kaguya en su cabeza. Además, acababan de llegar a otra puerta de madera, la última que lo separaba de las otras 8 personas. Naruto-san, permíteme presentarte a otras personas que también comparten nuestro sueño de traer una paz duradera a nuestro mundo. Este es Deidara, originario de Iwagakure. Idan, de Yugakure. Itachi, de Konohagakure. Kisame, de Kirigakure. Konan, de esta misma aldea. Sasori, de Sunagakure. Pain, también de esta aldea. Y Zetsu, que aún no ha revelado a nadie dónde viene, dijo Madara, señalando a cada una de las personas encapuchadas mientras decía sus nombres. Deidara era un hombre de aspecto muy femenino con cabello rubio largo recogido en una coleta, cubriendo gran parte de su ojo izquierdo, que era de color azul pálido. Idan era un hombre bastante alto con cabello plateado peinado hacia atrás y un par de ojos morados bastante distintivos. Kisame era literalmente azul con branquias, como las de los peces, cabello azul puntiagudo y dientes bastante afilados. Luego estaba Itachi, quien parecía casi el más joven de todo el grupo, con cabello negro largo recogido en una coleta baja, piel bastante pálida y un par de ojos rojos brillantes, igual que los de Madara. Konan, la única mujer del grupo, tenía cabello azul oscuro, ojos amarillos y un pañuelo de papel metido en su cabello. Sasori también parecía bastante joven, con su vibrante cabello rojo y ojos castaños profundos, pero a sus ojos les faltaba algo que los demás tenían. Pain tenía aproximadamente la misma altura que Madara y tenía cabello naranja brillante, extraños ojos morados y muchas piezas de metal en su rostro. Naruto pensó que era un grupo de aspecto bastante extraño. Oye, ¿quién es ese mocoso de Madara Teme? Preguntó el hombre llamado Idan, apoyándose en la barandilla que daba a un precipicio muy lejano que conducía al frío y árido suelo. A pesar de la falta de respeto de Idan-san, plantea una pregunta justa, dijo Itachi, mirando al chico con sus ojos rojos, como las llamas del infierno, y sin embargo, el chico ni siquiera pareció inmutarse bajo su mirada, que había hecho que hombres adultos se encogieran de miedo. Este es Naruto-san, el chico al que Zetsu-san rescató de esos shinobi después de que le aplicaran un genjutsu bastante doloroso. He descubierto que comparte nuestro mismo objetivo de acabar con esta guerra y me he ofrecido a contarle qué le espera en este mundo, explicó Madara, indicándole a Naruto que lo siguiera hasta un par de sillas, junto a una mesa, que estaban justo al lado de la barandilla de piedra en la que se apoyaba Idan. Si no te importa que pregunte, ¿por qué hay una guerra en primer lugar? Intenté evitar una batalla antes de ser capturado, pero aún así intentaron continuar, a pesar de mis intentos por detenerlos, dijo Naruto, provocando una risita en Deidara. ¿Un mocoso como tú, intentando detener una batalla ninja en toda regla? Ja, qué gracioso. Deidara se rió, sujetándose los costados, justo cuando todo el edificio comenzó a temblar violentamente y la pálida mirada de Naruto se clavó en el aterrorizado Deidara. Aunque me falte experiencia y conocimiento sobre las peleas en el continente, mi madre dedicó toda su vida, hasta el momento en que murió frente a mí, a hacerme lo más fuerte posible. Así que no me insultes solo porque no puedes aceptar que un chico como yo pueda impedir que dos grupos peleen, dijo Naruto, tras decir lo que tenía que decir, contuvo su chakra e ignoró las miradas de todos, excepto las de Madara. Naruto-san, si bien Deidara se merece tu ira, preferiría que no destruyeras la torre sobre la que estamos parados, dijo Madara.
Lo siento, Madara-san, Mioka-chan siempre decía que me enfadaba con facilidad. Intentaré que no vuelva a ocurrir, dijo Naruto con una sonrisa que solo un niño inocente podía mostrar. Me cae bien este chico, su chakra está muy por encima del mío, dijo Kisame a nadie en particular, pero su sonrisa de dientes de tiburón amenazaba con partirle la cara por la mitad. En efecto, a pesar de ser solo un niño, su nivel de chakra está a años luz del de la mayoría de nosotros. Si tuviera el control adecuado, quién sabe de lo que sería capaz. Ver a alguien tan fuerte es bastante inspirador, dijo Sasori, apartándose un mechón de pelo rojo de los ojos con una leve sonrisa. ¿Por dónde empezar entonces? Quizás por donde empiezan todas las historias. Hace unos 10 años, en la Tierra del Fuego y en la aldea de Konohagakure no Sato, se produjo un ataque como nunca antes se había visto directamente en la aldea. Una enorme construcción de chakra fue invocada al centro de la aldea y se le ordenó destruirla. Fue entonces cuando el Hokage, el líder de la aldea, se enfrentó a la bestia en batalla y, tras una hora de lucha, logró sellarla dentro de su hijo, comenzó Madara, atrayendo la atención de todos, especialmente la de Itachi, porque él estaba allí, en la aldea, cuando ocurrió. Cuando fueron a buscar al niño, se lo habían llevado y no se le había vuelto a ver desde aquella noche de su nacimiento. Con la aldea debilitada y sin forma de mantener sus fronteras completamente seguras con sus shinobi actuales, el anterior Hokage, reinstaurado, trajo de vuelta a un grupo conocido simplemente como Raíz. Raíz está dirigida por un hombre llamado Danzo y su único objetivo es proteger a Konohagakure de todo lo que perciben como una amenaza. A medida que se corrió la voz sobre la debilidad de la aldea, el Hokage y Danzo comenzaron a temer un ataque de cualquiera de sus antiguos enemigos, así que pensaron en atacar antes de que las otras aldeas tuvieran la oportunidad. Danzo usó a sus shinobi de raíz para intentar asesinar a personas clave en las otras aldeas, incluso a su propio Kage. La única razón por la que Konohagakure no está luchando contra todas las aldeas a la vez es porque algunos de ellos no creían que harían tal cosa, continuó Madara, casi como un profesor de historia, recordando todo lo que había sucedido en los últimos 12 años. Entonces, Konohagakure fue la causante de esta guerra, ¿por qué nadie ha responsabilizado a sus líderes? Preguntó Naruto. Eso era lo que nuestro grupo había planeado originalmente, pero eso fue antes de enterarnos de que Danzo, el hombre que había ordenado el asesinato de esas personas, había estado planeando en secreto derrocar al Hokage, casi literalmente, arrojándolo a los lobos. Danzo había hecho un trato con dos de los otros Kage para que proporcionaran pruebas falsas de la formación de ejércitos, lo que engañaría al Hokage haciéndole creer que atacarían, y así, cuando el Hokage atacara primero, tendrían motivos para ir a la guerra y otorgarle a Danzo el título de Hokage, aunque solo fuera para mantener la paz con ellos. Sin embargo, el Hokage se enteró de esto e hizo ejecutar a Danzo por lo que había hecho antes de tomar el mando de sus shinobi de la raíz. Ahora, durante los últimos años, se ha estado librando una guerra estancada entre Konohagakure y sus aliados, e Iwagakure junto con Kumogakure, concluyó Madara. Así que así empezó esta guerra, porque algunas personas querían algo que no les pertenecía y trataron de tomarlo por la fuerza. Preguntó Naruto, dejando escapar un pequeño suspiro, pero la forma fantasmal de Kaguya le dio un cálido abrazo por detrás, aunque ninguno de los demás pudo verlo. Esa ha sido la causa de la mayoría de las guerras últimamente. Todos hemos resultado heridos en esta guerra o en la anterior, dijo Pain.